Bienvenidos a un nuevo video en Diseñando la ruta. el día de hoy nos quedamos en casa. Sí, hace mucho frío y está el tiempo así como lluvioso y preferimos quedarnos en casa también por el bebé. Y hoy vamos a hablarles un poco sobre el tema del invierno. El invierno ya está terminando, pero aún así quedan estos días de frío y son bastante intensos. Sí, bueno, ya tenemos 2 años, o por así decirlo, 2 inviernos que hemos pasado aquí en Uruguay, así que ya tenemos como que un poquito más de experiencia, quizás no tanta como los uruguayos que lo han vivido desde que nacieron, pero sí tenemos algo que compartir con ustedes, así que los invitamos a que se queden hasta el final del video para que escuchen nuestras recomendaciones y nuestra experiencia sobre el invierno. Sí. Si ustedes se van a venir a vivir acá a Uruguay o si vienen de visita, deben tomar en cuenta varios factores. Nosotros vamos a comentarles nuestra experiencia. Sobre todo con el tema del frío, pues, porque es algo que lo que no estamos acostumbrados, sobre todo los que venimos del Caribe, y esto aplica tanto para las personas que se quieran venir a Uruguay, como las que vayan a ir a Argentina, e incluso hasta Chile, aunque tiene otras características, pero es bastante similar. O sea, debemos entender que por lo menos Uruguay es un país que tiene las 4 estaciones. En cambio, nosotros en Venezuela, ¿qué tenemos? Es un país, venimos de un país tropical donde solamente tenemos lluvia y sequía. Entonces, por así decirlo, el clima en el trópico siempre es estándar, casi que no tiene muchas variaciones. Quizás puede que haya uno que otro día que haya mucho calor o un poco más de frío, pero no como acá que son puntos un poco más extremos. Sí, es muy marcado el clima y no, por ejemplo, en Venezuela hay zonas donde hace más frío o más calor. Y sí es como más intenso, pues el frío o el calor. Pero por ejemplo en la capital, de donde nosotros venimos, de Caracas, no es tan marcado. O sea, sí hace frío, por ejemplo en diciembre, hace un poco más de frío, pero no tanto como al extremo que hace acá en Uruguay. Entonces la adaptación, deben tomar en cuenta eso, pues la adaptación es muy importante. Sí, para que tengan una idea de nuestra ciudad, Caracas, que quizás no es que sea una de las ciudades más frías de Venezuela, pero sí es como un clima mucho más templadito, a diferencia de otros. Lo mínimo que puede hacer son unos 17, 16 grados. Y ya las personas están poniéndose frío, camperas, bufandas, Sí. entre otras cosas. Sí. No como acá, que quizás la temperatura mínima que puedes conseguir es de 0 grados o menos 1 grado, menos 2 grados quizás en las zonas más frías de Y sobre Uruguay. todo es en diciembre, cuando hace frío En allá. Venezuela. Sí. Aquí en diciembre hace calor y es, Sí, es diferente, es diferente. es totalmente diferente. Entonces, hay diferencias muy marcadas. El frío en Uruguay. El frío en Uruguay es diferente al de Venezuela. Aunque para cualquier persona puede pensar que es frío y que es lo mismo, pero realmente no es así. Y cuando uno emigra a este país, es un detalle que es sumamente importante. Sí, o de repente que nos dicen, bueno, pero están acostumbrados al calor cuando hace mucho calor. Y realmente no es así tampoco, porque el calor acá es más intenso y tiene otros factores de los que vamos a hablar. Sí, por ejemplo, los factores que hacen que el frío sea más frío o diferente al de Venezuela o el de otros países, el primero de ellos es la humedad. Uruguay es un país sumamente húmedo. El índice de humedad siempre hay que estar revisándolo constantemente, porque si el índice es muy alto y está más cerca al 100%, quiere decir que la sensación térmica o el frío, lo que uno va a sentir, así diga que estás en 5, 6, 7, 8, 10 grados, siempre va a ser menos cuando hace frío. Cuando hace calor es mucho más. Sí, la humedad es un factor muy importante a tomar en cuenta, no solo porque sientes más frío o más calor, sino que también afecta, por ejemplo, en los hogares, en donde vives, en tus cosas, en la ropa, porque las cosas agarran o a veces hongos, las paredes agarran hongos y la humedad es algo que afecta bastante acá en general, pues en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades respiratorias o algo por el estilo, es un factor que tienen que tomar muchísimo en cuenta porque la humedad hace propicio a que ese tipo de enfermedades se desarrollen incluso un poco más. Sí. Después tenemos lo que es la neblina. Sí. Por ejemplo,
el pronóstico del tiempo, por lo menos en nuestro país, en Venezuela, ¿cómo era? Siempre ha sido muy cómico porque se decía que cuando te dicen de que va a llover, no llueve. Y cuando va a hacer sol, llueve. Entonces uno no le presta mucha atención. Exacto, uno va a ver el pronóstico, o sea, en realidad en Venezuela como que no le prestamos mucha atención al pronóstico del tiempo, porque varía mucho, o de repente sí no es tan exacto, pero acá sí es más exacto, acá sí como que hay que prestarle atención y a veces no se da como tal, pero tienes que estar igualmente preparado. Sí, porque si por ejemplo tú sales a trabajar y sales a 1 grado, 2 grados, pero tú no le prestas atención al pronóstico de lluvia, de neblina, de poca visibilidad, seguramente te vas a pasar un mal día porque no es lo mismo tomar una lluvia cualquiera a que una lluvia en invierno. Te puedes enfermar fácilmente. Sí, porque por ejemplo el pronóstico dice que va a llover y de repente tú dices, te levantas y ves que está soleado y que no parece que va a llover y te confiaste y saliste normal. Pero después en la tarde te agarra la lluvia o te agarra mucho frío, mucho viento, mucha brisa y en realidad sí, tenías que estar preparado. Ese es otro de los factores, la brisa. Como Uruguay es un país Sí, que no tiene tantos edificios y está al nivel del mar, la brisa es sumamente fuerte. Entonces, en todo el año, no es solo en invierno, sino en todo el año siempre hay brisa. sí. Entonces, eso quiere decir que en invierno los vientos son helados. Tú puedes estar tranquilamente caminando por la calle con un solazo, pero de repente te pega una brisa de esas que se te congela hasta el alma. Sí, a tal punto que la brisa hace que de repente, como dice Leo, hay sol, pero la brisa te da mucho frío. A tal punto también de que la brisa te puede hasta como empujar a veces un poco. Y si eres bastante delgado, Hay muchas también. personas que sí, de hecho, hay dentro de los pronósticos del tiempo te dicen cuando va a haber vientos sumamente fuertes, 40, 50, 60, 70 kilómetros por hora, y las personas, los videos se ven que se los lleva el viento, entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy precavidos con eso. Entonces, Sí, por otra ejemplo, cosa que influye mucho el frío es en la dieta, en la comida, en lo que uno la tiene que comer. alimentación, sí. Sí, la alimentación es algo también que hay que tomar en cuenta porque el cuerpo como que te pide muchas más calorías, mucha más energía y tienes que comer de manera diferente, que ahora vamos a darle las recomendaciones. Pero es algo muy importante tomar en cuenta la alimentación en el invierno, es muy diferente que allá en Venezuela. Sí, porque por ejemplo, en verano tú te puedes comer algo tranquilamente y no te va a hacer daño, no te va a pasar nada. Pero en invierno posiblemente tienes que aumentar las cantidades de calorías para soportar el frío, porque no solo el frío conlleva a la sensación, lo que uno siente, sino también a que nuestro cuerpo quema más energía para mantener la temperatura, para El mantener el calor calor corporal, corporal. sí. Entonces, si te alimentas mal o tienes, digamos que no te alimentas muy balanceado, muy bien, o pocas proteínas, entonces te puede dar algunos mareos, algunas cosas. Sí, y lo otro que hay que tomar en cuenta es que a veces hay olas de frío o heladas de frío, donde de repente estamos en invierno y no está haciendo tanto frío, pero vienen como 2 o 3 días que hace un frío muy intenso, muy fuerte, y es cuando mucho más tienes que cuidarte, incluso cuando sales a trabajar, por ejemplo, Leo, Sí, cómo es tu experiencia? sí, de hecho, cuando uno sale a trabajar los días de invierno, que está haciendo las olas de frío, o hay neblina, o hay lluvia, tú te montas al ómnibus en la cara de las personas, ves cómo ellos no quisieran salir a trabajar y cómo sienten y cómo están viviendo ese día de frío. De hecho, para los uruguayos tampoco es algo que sea muy, a pesar de que están acostumbrados, a ellos no les gusta tampoco el frío. Exacto. No es como que en Venezuela de repente que llueve y llueve un día, 2 días, qué sé yo, o llueve un rato y después sale el sol y los pajaritos y ya todo bien. No, pero acá realmente es como que bueno, ya al día siguiente viene otro día de frío y así es como un poco más intenso. Tienes que tomar en Exacto. cuenta eso. Y otra cosa, otro punto que hay que tomar en cuenta es que también a veces puede afectar hasta tu estado de ánimo, la temperatura Sí, o el clima. porque el frío se presta para estar como un poquito más melancólico. Entonces, más cuando uno está en el proceso de emigrar, que te sientes solo, que hay problemas, que estás en ese proceso de empezar de cero y De de adaptación. readaptarte a tu nuevo entorno. Entonces, esas son cosas que a veces cuestan un poquito y es complicado Sí, bueno, mantener. tuvimos que traernos al bebé porque, bueno, él quería estar con nosotros acá
ya estuvo mucho rato durmiendo. Y bueno, acá está también. Él, a diferencia de nosotros, él sí, bueno, nació aquí y se adapta mucho mejor al clima, pues. Ya se va a ir acostumbrando desde pequeño. Parece increíble, sí. pero sí, se adapta mucho, mucho mejor a nosotros que nosotros, pero eso no quiere decir que también tenga que tener su ropa para el Sus frío, precauciones. Sí, por ejemplo, por ejemplo, con un bebé, obviamente tienes que tener mucho más cuidado y es importante que esté a una temperatura adecuada el ambiente para que él se mantenga calentito, debe estar bien abrigado. Siempre es muy importante, más cuando hay estaciones muy marcadas, es importante también no abrigarlo de más porque también eso le puede afectar a él. Incluso a veces uno se abriga tanto que en la noche yo a veces me tengo que levantar y quitarme por lo menos una capa de ropa. Pero por lo menos el bebé sí es muy importante que también estar chequeándole su temperatura para ver cómo está. Pero él se adapta muy bien, pues este es su primer invierno y realmente creo que lo ha pasado bien y yo lo he sentido, él está calientito y no se ha quejado tanto, no se ha quejado. Entonces, bueno, el invierno también hay que tenerlo en cuenta porque para poder soportar todo ese frío necesitas tener ciertos elementos que son de calefacción. Por ejemplo, la calefacción, ¿cómo sería? Entonces, por ejemplo, tienes varias cosas que, por ejemplo, si tú te vienes a emigrar o estás empezando de cero, si vienes en los meses de invierno, se te va a hacer un poco más cuesta arriba porque tienes que invertir en tu calefacción, tienes que invertir en la ropa, porque la ropa que, por ejemplo, podemos tener en Venezuela, a menos que sea traída de otros lugares, de Estados Unidos, de lugares donde tienen 4 estaciones, no son adecuadas para el frío, no las soportan tanto, entonces tendrías que ponerte varias capas. Por ejemplo, la calefacción, vamos a hablar de la calefacción. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay unas más costosas y mejores y otras más económicas. Están, por ejemplo, los caloventiladores. Nosotros comenzamos con un caloventilador pequeñito porque fue lo más accesible que conseguimos el primer año de invierno y aunque sí eleva un poco los costos de la electricidad, aún así, nos pareció un poco más práctico que, por ejemplo, está el aire acondicionado, que te puede colocar la ventilación fría o caliente. Está también las estufas a gas, las estufas a leña. Por ejemplo, acá las personas están acostumbradas a utilizar mucha la leña, ¿no? Porque también, al parecer, es económico y accesible para calentar la casa. Sí, bueno, depende de los recursos que cada quien tenga y las facilidades que te brinda el lugar. Por lo menos donde estábamos primero, sí, estuvimos el año pasado, sí teníamos espacio para tener una estufa a leña, de hecho tenía su propia estufa, pero por ejemplo donde nos mudamos ya sí tenemos que recurrir a otros elementos. Pero también, como decía, eso depende mucho de tus posibilidades económicas para poder calentarte. Incluso para cuando te vas a dormir existen las mantas térmicas, la ropa térmica, entre diferentes cosas. Sí, dentro de todo esto también, como dice Leo, es la ropa. Algo que uno puede hacer o uno hace es colocarse diferentes capas de ropa para ayudarte a calentarte, porque también hay ropas de buena calidad que son térmicas y tienen un material especial, un material polar que te ayuda a mantenerte caliente. Yeah. Otra de las cosas que se usa para soportar el frío son maneras mucho más sencillas, es mantenerte en una actividad constante en la casa, haciendo diferentes cosas, salir a tomar sol, salir a caminar y tomar sol los días que hace sol. Por ejemplo, eso es algo económico para mantenerte caliente y es salir. Es que aunque no lo creas, piensas que te va a dar mucho frío, pero claro, depende también cómo esté el día. Pero si hace frío y hay sol, es posible que tú sales y te vas a calentar. Incluso va a estar un poco más caliente a veces que en la casa, porque a veces en la casa, si tú no ventilas, no abres las ventanas, se concentra mucho el frío. La humedad y la humedad y todo. Entonces es importante también abrirlas. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta de la calefacción es que aquí hay muchos sistemas de calefacción a gas. Bien sea una estufa a gas o por ejemplo el calentador puede ser a gas. Entonces ese tipo de cosas tienes que estar muy pendiente porque eso requiere mucha ventilación. Que haya mucha ventilación, por ejemplo con el calentador de agua o calefón como se le dice acá, es importante que esté bien ventilado el lugar donde lo vas a tener. Sí, porque si no se te puede suceder un accidente que nadie quiere que suceda. Y si tienes una estufa a gas, lo más recomendable es que cada 20 minutos abras las ventanas para que se vaya el dióxido de carbono y así. Son cosas y detallitos que, por ejemplo, nosotros como venezolanos no sabemos porque no utilizamos este tipo de aparato. Entonces puede ser que te pases un mal rato por no saber o no conocer al 100% ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, para ya ir terminando el video, vamos a hablar sobre nuestras recomendaciones.
sobre venir, en qué fecha puedes emigrar, cuál fecha es mejor para emigrar a Uruguay o al sur del continente. Como el invierno empieza aproximadamente a finales de junio, más o menos, principios de julio, Ujú. eso Y dura... claro, igual empieza a hacer frío, ¿no? Sí, Y paulatinamente va como que bajando más la temperatura, sí. entonces lo mejor, lo más recomendable es que vengas después de la quincena o después de mediados de septiembre. De septiembre a abril, más o menos, puede ser una fecha. Sí, o incluso yo lo pondría de septiembre hasta febrero. ¿Por qué? Porque como tú llegas a este país, obviamente, si, sobre todo si vienes de Venezuela, de Cuba, de algún lugar ahí que obviamente uno no sale solo o no sale para hacer turismo, uno llega con ciertos recursos limitados y te va a llevar unos meses en tomar esas previsiones para llegar a tu primer invierno. Entonces tienes que ver cómo resuelve. En cambio, si llegas muy sobre la fecha, los gastos se te pueden subir muchísimo y mientras tardas en conseguir trabajo puede ser complicado. Entonces yo recomendaría como después de mediados de septiembre hasta finales de febrero más o menos. Sí, sí, para que puedas venir, adaptarte un poquito más poco a poco y ya luego, bueno, te preparas también para el invierno. Otra recomendación es que quizás si no tienes otra opción y tienes personas de que te reciban, aquí, bueno, el invierno va a ser un poco más soportable, pero si vienes por tu cuenta, vienes con tu pareja, vienes con tus hijos, sí te recomendaría que más o menos esperes el último trimestre del año y el principio del trimestre del año siguiente para venir a emigrar, incluso para hacer turismo. Sí. También creo que es una buena fecha, que es como temporada aceptable, que se ve muchas cosas, se ve más bonito, entre otras Sí, cosas. igual menos que tengas el dinero para comprar y conseguir todos los artefactos que necesites para calentarte y todo lo demás. Igual en invierno los costos bajan un poco en cuanto a los pasajes y todo eso. Exacto, porque en invierno normalmente la gente no se moviliza mucho, pero son cosas y detalles que también dependen de cada una de las personas porque no todas las situaciones son iguales, no todos los tiempos son iguales, pero es nuestra recomendación. Sí, lo otro es la ropa, que si bien en Venezuela no se consigue ropa especial para invierno, porque aunque lo parezca, aunque las telas parezcan muy bonitas, no necesariamente sirve para el invierno. Igual yo lo que recomiendo es que igual te traigas lo que tú tengas para el frío y acá te compres lo que necesites, que sí hay como ropa especial para el invierno. Claro, dependiendo de lo que tú tengas y suéter de lana y eso te va a ayudar mucho. Quizás no va a ser dependiendo de qué tan cerrado sea, pero ese por lo menos te va a ayudar en algo los primeros días de frío y eso. Pero, Y puedes ver en nuestro video del mercado de los techitos verdes, allí puedes encontrar ropa, por ejemplo, para el invierno. o el Mercado Cordón, o también el que estrenamos sobre el MAM. Hay varios lugares donde tú puedes acudir y conseguir ofertas para prepararte para el invierno. Sí, otra cosa es la salud. Es muy importante que tomes en cuenta tu salud, si sufres de alguna enfermedad respiratoria y si no, igual debes cuidarte mucho las zonas respiratorias, protegerte todo lo que es la cara acá, porque a veces uno sale y recibe toda esa brisa fría y eso también te puede afectar, o de repente que las personas en la calle están con gripe y eso, y es bueno también usar tapaboca, o de repente acá algo muy positivo es que hay vacunas también antigripales que te puedes colocar incluso gratuitamente y eso también te ayuda a protegerte pues O de las incluso gripes. las personas que tienen, que son propensas a tener enfermedades cardíacas, sufrir de presión arterial, o personas que tengan ya ese diagnóstico, tienen que tener mucho cuidado, sobre todo o estar bien preparados para cuando venga el invierno, porque Sí. la presión arterial se dispara en los días fríos. Entonces eso es algo que es muy importante que uno quizá por vivir o por estar en un país tropical, uno no conoce y uno no sabe mucho, pero son recomendaciones y detallitos que uno tiene que ver antes de venirte a Uruguay. Sí, lo tomar en cuenta son los costos, porque claro, como vas a usar, por ejemplo, si vas a usar caloventilador, o si vas a usar estufa a gas, etcétera, o vas a usar aire Aire acondicionado, acondicionado tienes que también. tomar en cuenta que eso te va a generar más costos, tanto de la electricidad como de la garrafa o bombona de gas. También vas a tener que comprar un poco más de alimentos especiales, proteínas, y todo eso va a ir subiendo un poco más los costos en el invierno. Eso es algo que debes tomar en cuenta también. Bueno, y lo de usar ropa
térmica, tomar muchas bebidas calientes, tomar en cuenta la alimentación, estar bien alimentado. En invierno es importante para mantener la energía y todo eso. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, sientes que ha sido útil para ti, para tu proyecto, para tu vida, para tu información, entonces no olvides dejar tu like, compartir el video y por supuesto